su momento tampoco me era insatisfecho estar con un hombre, pero en la parte más profunda de mí, por naturaleza nosotros ya tenemos ciertas habilidades y ciertas características que lo único que hace, yo a partir de ahí me di cuenta que no existen personas feas, existen personas. Para mí creo que el cáncer ha sido un tema amigos de Globo, el día de hoy vamos a comenzar con un episodio más en Detrás del Personaje y me complace tener de invitada a una mujer, me atrevo a decirlo, muy preparada. Es una mujer muy inteligente, guapa y además de ello nos va a expresar un poquito de todos los temas. Vamos a ver acerca de la psicología, de una especialidad en una enfermedad que hoy en día es un poco tristemente común y además de ello también un poquito de orientación sexual. Entonces, Perla Aparicio, bienvenida a Detrás del Personaje. Muchísimas gracias y hoy quiero conocer un poquito más de tu persona, quiero que nos expliques un poquito más quién es Perla Aparicio. Esa pregunta a veces es un poco compleja, me acuerdo que era, me recuerda como cuando entré a la carrera y me decían, ¿por qué quieres estudiar psicología, no? Pues Perla Aparicio es una persona muy dinámica, muy alegre, me gusta mucho como vivir el día a día, yo creo que cada minuto es una oportunidad de hacer las cosas mejor de lo que pues pudiste haber hecho antes, ¿no? Normalmente tendemos a pensar mucho en el pasado y últimamente me he ido dando cuenta cómo el presente te va dando como la pauta de lo que tienes que seguir haciendo. Entonces, pues Perla Aparicio es una persona como muy presente, eso sería, una persona muy presente y muy dispuesta a vivir el presente. Perla su rama principal es la psicología y me platicabas fuera de cámaras que gracias a que te gusta mucho el autoconocimiento y también ese proceso de trascender y conocerte a ti misma fue que encaminaste la psicología. Entonces, platícanos un poquito cómo fue tu camino a conocer que la psicología era la rama principal en tu vida. Híjole, yo creo que llegó un punto entre los 15 y los 17 años donde tienes que tomar una decisión de qué sigue en tu vida, ¿no? Justo es el periodo en el que estás en la universidad, más bien en la preparatoria, justo para ir a la universidad. Y una de las cosas que yo siempre tuve claro es que yo no quería quedarme estancada en nada. O sea, yo de la preparatoria sabía que quería ir a la universidad y no me quería hacer ningún año sabático, no me veía haciendo como bloques de espacio. Entonces, como esta parte del conocer, o sea, quién soy como persona, fue una de las cosas que me hizo. En algún punto estuve entre derecho era una parte que se me hace muy interesante. En algún momento vi una serie que se llama Drop Dead Diva, ¿no? Me llama muchísimo la atención cómo pues esta personalidad, este talento, no importando la corporalidad de la persona, pues salí adelante y era una abogada pues prestigiosa y pues como muy renombrada, ¿no? Entonces yo me veía siendo juez. De hecho, en algún otro momento, quizá en este momento de mi vida, a lo mejor pudiese haber sido juez. Ahora que tengo pacientes abogados, veo que no es algo sencillo y que es una carrera muy larga. Y conforme fui descubriendo esta parte, pues me fui dando cuenta en una clase en la preparatoria de orientación vocacional, pues que la psicología era algo muy interesante y que estaba muy de la mano con la parte del derecho. Evidentemente no desde el aspecto legal, sino desde el aspecto profundo de la persona, que es ahí donde dije, wow, esto está súper interesante, ¿no? O sea, como profundizar en ti, descubrir que tienes todo el potencial, que no importa la pijama que tienes, ¿no? Es cómo sale la esencia de la persona. Yo a partir de ahí me di cuenta que no existen personas feas, existen personas mal arregladas y con muy baja autoestima. Y que cuando tú tienes una autoestima donde te crees lo que en realidad eres, pues no importa todo lo demás, no importa toda la historia que hay detrás, sino quién eres y la historia que empiezas a contarte tú en el presente. Bueno, estuvo Taurus do Brasil, ¿no? Y salí en un programa de domingo de televisión. Después estuvo John Milton, que es hijo de Taurus do Brasil. Y con el tiempo me tocó conocerlo, o sea, hemos estado en programas juntos. La hipnosis fue algo que me llamó mucho la atención. En realidad nunca ha sido mi intención cambiar a nadie, o sea, como cambiar no, yo creo más en la palabra transformar, como el acompañar a la persona que se dé cuenta de cómo está viviendo y que no lo que está sucediendo en realidad es algo malo.
es una palabra muy común en psicología, es como el libre albedrío, la decisión propia que tienes de tomar decisiones. Eso es lo que te permite como tú, pues decir, ok, a ver, ¿esto que estoy viviendo es cómodo para mi estilo de vida o no? Entonces, más que eso fue como el cómo irte a la raíz de las cosas y empezar a profundizar en esa parte. Eso fue como lo más esencial. A veces creemos que la hipnosis no es como real o solamente es un cuento para poder atacar algún problema o algún interés, porque John Milton en una entrevista comentaba de que muchos se acercan a él para tener éxito de salud, de dinero, pareja o lo que sea, porque creen que es como algo de adivinación o leer el futuro o algo por el estilo, y creo que va un poquito más allá, ¿no? O sea... Y una de las cosas que decían uno de mis maestros, David Vázquez, él dice, el inconsciente es inconsciente, no tonto. O sea, tú no puedes hacer exitoso a alguien que no es ya exitoso. O sea, tú no puedes ver que el otro sea bueno en algo que no era ya. O sea, ya lo eres. Por naturaleza nosotros ya tenemos ciertas habilidades y ciertas características que lo único que hace un proceso terapéutico o un buen hipnoterapeuta es acompañarte a despuntar esa parte que estaba ya ahí. Y que no necesariamente tienes que dormir a la persona para que la persona caiga en trance. En realidad el trance es cuando vas al súper y de repente ya te estás cachando que te llevaste un refresco o ya te cachaste que te llevaste un chocolate y estás a dieta. Ese tipo de cosas, o cuando vas a una plaza y de repente dices, no me hace falta nada, y pues terminas llevándote varias prendas, ¿no? Ese tipo de cosas son trances, solo que a veces no lo vemos como tal y lo queremos... Hay hipnosis de show e hipnosis clínica. Lo que yo hago es hipnosis clínica. Entonces, pues este tipo de cosas son las que empiezan como a despertar pues este gusto, ¿no? Por el ver la transformación en el ser humano. Y qué es lo más importante, ver que a veces las palabras en su justa dimensión le dan otro sentido a las cosas. Cuando a veces tengo pacientes y me dicen, pero es que no me puedo comunicar bien con mi pareja. Y me dicen, en la mañana le compartí que había algo en la ventana y que cerrara la ventana, y pues mi esposa me dijo, ¿de qué me estás hablando? Pero con una actitud mala onda. Yo le digo, a ver, espérame, pues es que si normalmente no sueles compartirle nada y de repente le dices algo y no se lo espera, entonces claro que se va a sacar así, pues contextualízame, ¿no? Y a veces no nos damos la oportunidad de ponernos en el zapato del otro. Eso es una de las cosas que me gustaba mucho de la psicología. Cómo te puedes poner en el zapato del otro y que vivimos en una sociedad, como tú decías. Yo crecí en una sociedad con muchos juicios, sí. Uno de ellos es muy estereotipado como la parte de la religión. O sea, de hecho yo vengo de una familia muy religiosa. Y la parte de las formas de castigo del no seguir las convicciones de la religión, ¿no? Entonces, a veces me he cuestionado si en realidad el cristianismo o es judaísmo, porque a veces es como muy estructurado. De hecho, esto me llevó también en la universidad a estudiar religiones. Estudié varias religiones, justo porque en algún punto creí que el acompañar a alguien en terapia era un reto más de lo que puede vivir un sacerdote. O sea, el psicólogo carga con una historia de vida de una persona que la puedes llevar a muy buen término o a un término catastrófico, y a veces no nos damos cuenta. Y el principal actor en esta parte es el terapeuta. O sea, un terapeuta mal enfocado va a llevar por ende a un mal enfoque a su paciente. Entonces, en ese punto, mucho de lo que he buscado es cómo hacer esto más dinámico, no hacerlo tan juicioso. Yo creo que ya por default el vivir una vida y no saber qué sí es y qué no es, porque no tenemos un libro que nos diga, tenemos los 10 mandamientos, pero quien no profesa una religión católica o quien no le cuadran, no le calzan estas formas de pensamiento, no le va a dar sentido, ¿no? Que en realidad mucho de lo que se vive en el día a día o mucho de lo que yo busco es que te dé sentido lo que haces y que con eso tú trasciendas. Justo el hecho de tener una religión, cualquiera que sea y cualquiera que profeses, sí es el hecho de no sentirte solo. Creo yo que sí es una manera de que el ser humano no se sienta tan vulnerable en un universo tan grande. Pero sí es importante el hecho de, como tú dices, caer en razón,
que no todas las acciones que tú hagas van a implicar un castigo. Y a veces todavía me tocó en mi generación de que desde niños nos aplicaban es que si haces esto te va a pasar esto y Dios te va a castigar y te vas a ir al infierno y esas cosas que a veces como niños nos dicen y crecemos con esos miedos o ideologías incorrectas. Sí. Ahora tú nos hacías el hincapié de yo crecí en una familia muy conservadora. ¿Cómo tú sales de este esquema de que todo es castigo o muy conservador o muy así, muy recto? Fíjate que en algún momento una psiquiatra me compartía no justifiques la familia que tuviste, ¿no? Y no me sonaba, o sea, sí por un momento dije, bueno, sí es cierto, ser tan conservador, pues no estuvo tan bien, ¿no? Pero luego decía, o sea, haciendo como un flashback, una de las cosas que me gusta mucho de la programación neurolingüística, que es una de las maestrías es la maestría que estudié, es la parte más, o sea, como la resiliencia, ¿no? Como el ver qué hay detrás de eso que vivimos, ¿no? Entonces, en el aspecto personal, vivir en una familia tan conservadora, a mí me dio mucha estructura, me dio mucha disciplina, me dio mucho orden y me dio mucha rigidez. Creo que aquí lo interesante es cómo la historia de vida se puede ir utilizando a favor. O sea, por ejemplo, para mí la parte de la rigidez es ponerme una meta e ir por ella, ¿no? O sea, que en algún punto también la rigidez sería ser inflexible. En algunos momentos me he vivido de una manera muy inflexible, pero me voy cachando y voy espejeando esta parte y pues la voy como flexibilizando y mesurando y como equilibrando, ¿no? A ver, de ahí he empezado como a separar que el ser humano tiene diferentes momentos. En un momento eres un profesional, en otros momentos eres una persona, en otros momentos eres pues una pareja, ¿no? Eres amigo, eres una persona que tiene una ilusión. O sea, un ser humano, o el ser humano tiene diferentes momentos y vertientes, ¿no? De diferentes esquemas. Entonces, a partir de ahí, pues tú le puedes dar otro sentido a las cosas. En lo que a mí respecta, con el paso del tiempo, ir viendo que la manera tan estructurada en la que yo estaba viviendo no me iba dando tanto sentido, fue lo que también me empezó a motivar en la parte de la psicología. Y justo buscando respuestas y buscando terapeutas, pues no los encontré. O sea, no encontré ese como pues picorcito que necesitaba para entender por qué estaba viviendo lo que estaba viviendo, por qué estaba sintiendo lo que estaba sintiendo, ¿no? Y me voy dando cuenta que a veces, justo lo que te decía, la historia de vida de la persona, pues es lo que te va a guiar. O sea, simple. ¿Qué tanto te alimenta una soda? ¿O qué tanto te alimenta un jugo de verduras, no? Entonces, creo que acaba lo mismo. O sea, ¿de quién te estás agarrando para salir adelante? Eso fue lo que a mí me hizo darme cuenta, a ver si no me está funcionando esto, no me está funcionando esto. Hubo un momento, a los 10 años, yo tenía 10 años, mi hermana decidió irse al convento, la de en medio, somos 5 en la familia, y mi hermana la de en medio decidió irse al convento, y a los 13, o sea, 3 años después, mi hermano el más pequeño, o sea, con mi hermana la de en medio me llevó 7 años, el más pequeño me llevó 1 año o 9 meses más o menos. Decidí irse al seminario, entonces pues me quedé sola. O sea, sí estaban mis otros 2 hermanos, pero pues con uno me llevo 10 años y con la otra 15. Entonces, pues cada quien estaba en su rollo y tenía yo que aprender a vivir, o sea, a salir adelante, porque justo estaba en la adolescencia. Estaba como en este descubrimiento de, pues, ¿quién eres, no? ¿En tu familia sí era abierto el tema sexual, de drogas, todo? O sea, ¿no había comunicación? No, jamás. O sea, vengo de una familia tan conservadora que es algo que pues no se dice, ¿no? Hasta que yo empiezo a estudiar psicología, pues empecé como, y bueno, mi hermana la religiosa, siempre fue como muy chispa, entonces siempre fue como estas cosas, o sea, como hablar las cosas más fácil con ella, ¿no? Cuando yo empiezo a estudiar psicología me doy cuenta de cómo sí hay un campo más abierto y cómo sí se pueden hacer las cosas de una manera más pues transparentes y más claras. Sí, es una manera como de uniformar o de acompañar a que la persona se mantenga en una historia o en una forma de pensamiento, ¿no? He estado leyendo, ayer terminé el libro del poder de la hora y wow, fue muy significativo. Había tantas cosas que ya sabía,
Otras que no conocía de la manera en la que lo expone el autor, que se me hace un libro muy atemporal, o sea, no necesariamente tienes que vivir en una época como para entenderlo, sino esta forma en la que cuando tú te permites vivir el presente, no importa la situación que esté sucediendo, solo te centras en resolver lo que estás viviendo, ¿no? El tema es que muchas de las veces no nos permitimos eso. Uh-huh. Entonces, en mi caso, cuando yo me di cuenta, pues, que estaba yo conmigo misma, pues era como tomar acción, ¿no? Uh-huh. Y es ahí donde empieza como la parte del autodescubrimiento y la parte del decir, pues, quién soy como ser humano, ¿no? Ahí descubrí que a los 8 años está como este punto del club de Toby, ¿no? Que se ve como mucho en las caricaturas, como las niñas con las niñas y los niños con los niños. Uh-huh. Ahí empieza la identidad sexual. A los 8 años tú empiezas a identificar, sí soy niña, pero tengo este gusto por los niños o las niñas, ¿no? Uh-huh. O no quiero a nadie. Cuando eres un adolescente, entre los 15 y 17 años más o menos, es cuando empiezas a identificar definitivamente esto es lo que yo soy. Sí soy una mujer y siento esta atracción hacia los hombres o hacia las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y cuando ya tienes entre 18 y 20 años es cuando ya tienes que tomar una decisión. O sea, necesitas, yo en ese sentido me fui como explorando y fui como identificando qué necesito yo como persona y qué es en realidad, más allá de mi gusto o mis preferencias hacia como la sexualidad, es cómo me percibo y cómo me veo y qué quiero ser. Fíjate que en ese sentido no fue nada fácil. Lo descubrí a los 15 años, entonces fue una etapa donde ves que no ves, ¿no? Ajá. Nada, o sea, lo experimenté conmigo misma, justo en algún punto sí platiqué con mamá esta parte, no fue muy bien visto, a los 18 vuelvo a tocar el tema, sigue sin ser bien visto, entonces dije, bueno, ya, lo que siga, ¿no? O sea, al final ahí aprendí que no necesitamos pedirle permiso a las personas para ser lo que somos, o sea, si ponemos palomitas en una olla, pues no nos va a pedir permiso la tapa para ver si quiere salir el vapor o no, uh-huh. ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que no, o sea, lo que es va a ser. Y que muchas de las veces cuando acompaño, por ejemplo, pacientes en la parte de la orientación sexual, muchas de las veces creemos que es como moda o que es como... están confundidos. No saben lo que quieren, ¿no? No, o sea, es un proceso largo, es un proceso de cuestionarte, esto es lo que se ve allá afuera y esto es lo que yo estoy sintiendo. Llegó un punto en el 2010, yo terminé la carrera en el 2009, en el 2010 me voy a hacer un intercambio cultural a San Francisco y me doy cuenta, conociendo personas que sí, definitivamente el vivirme desde lo que hubiese sido lo correcto para mi familia no es lo que era correcto para mí. ¿Sabes? No. Yo no sé cómo se experimentan otras personas, pero para mí la parte de la sexualidad ni siquiera es en el físico, ¿no? O sea, es la esencia más el físico más la presencia de la persona. Entonces, muchas de las veces, por ejemplo, cuando veo como esta parte del descubrirse en la sexualidad y estar con varias personas o conocer varias personas, o que mucho se dice que en la parte de la homosexualidad y como esta parte de la infidelidad y del conocer y todo, y digo, wow, o sea, es que no va por ahí, o sea, es algo tan profundo. De hecho, el libro del poder de la hora habla, es una parte tan diversa, porque es algo en el que tienes que hacer como mucho insight, como mucha profundidad en ti mismo para decir cómo me voy a vivir, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Hace unos años, pues evidentemente no me hubiera imaginado compartirles esta parte, por ejemplo, ¿no? Porque a veces es cómo te vives desde lo que eres y te quitas todos los estereotipos que hay afuera, ¿no? Que no propiamente una mujer tiene que ser marimacha, que no propiamente una mujer tiene que estar rapada o que los hombres tienen que ser amanerados. Yo les hago mucho hincapié a mis pacientes
necesitamos dignificar nuestro sexo. O sea, la mujer es mujer y el hombre es hombre y es varón. No tenemos por qué pelearnos con nuestras apariencias físicas cuando son internas. Es más bien la conexión que hay. En el aspecto, por ejemplo, de los chicos que yo conocí, híjole, fueron personas muy buenas. Fueron personas que me acompañaron a entender muchas cosas, que sabían sobre mi situación sexual, pero pues que era pues evidente que en algún momento eso no iba a cambiar. O sea, todavía hasta los 21 años, 22 me seguía peleando con esa versión, ¿no? Hasta que regreso en el 2011 aquí a Guadalajara y digo, no, ya, mucho, o sea, fue mucho, me aplaco y pues a tomar las riendas de lo que toca. O sea, no es cualquier cosa. A veces escucho como esta parte muy homofóbica, ¿no? De la gente, digo, necesitamos tener más sensibilidad y no por la aceptación. O sea, yo no necesito que la gente me acepte, yo me acepto a mí misma, sino porque no te aceptas a ti. O sea, hay una parte de ti que te dice algo. O sea, el rechazo habla de un rechazo propio, no es un rechazo hacia el otro. Entonces, mucho de esto es como mucha responsabilidad, ¿no? De, pues, cómo te vas viviendo tú también. En tu criterio de psicóloga, tú hacías un hincapié de que la mujer es mujer, el hombre es hombre, pero ¿qué pasa con las personas que hacen este cambio de sexo o no están de acuerdo con el sexo biológicamente que les tocó? Pues lo mismo, o sea, sí, eres una mujer que decide ser hombre y te vives como hombre. Es eso, es como dignificar lo que quieres abrazar. O sea, si tú como hombre vas a querer ser una mujer, venga, pero abrázalo. Y de hecho yo he visto muchos trans que son mucho más femeninos a veces que nosotras. Y créete lo que tú quieres ser, ¿no? O sea, no es como la parte del pelearte en cuanto a la sexualidad, sino o sea, si este cuerpo que tú tienes no te representa, venga, pero que lo vivas de una manera plena y digna. Yo creo que es la parte más importante. Al final, yo creo que en algún momento mi mamá me decía, ¿qué cuenta le vas a dar a Dios? ¿No? Entonces yo le decía las mismas que le da a una persona plena sobre su realidad, ¿no? Entonces, a veces no es tan fácil como decir, bueno, pues yo veo que tú lo estás haciendo mal, pero ¿desde dónde? O sea, si lo que yo estoy haciendo mal o aparentemente me da sentido a mí, pero a ti no, pues es como, por ejemplo, yo soy zurda. El que me digan, Perla, escribe con la derecha, pues sí puedo escribir con la derecha, pero no me gusta y no me siento cómoda, ¿no? Tampoco o sea, en su momento tampoco me era insatisfecho estar con un hombre, pero en la parte más profunda de mí no era lo que yo quería. Tampoco me es cómodo estar con todas las mujeres, por ejemplo. O sea, porque viven en la creencia, vivimos en algún momento en la creencia de que a es lesbiana le gustan todas las mujeres. En algún momento, o no puede tener amigas. Sí, en algún momento sí se vive en la persona, ¿no? Pero no creo que vaya por ahí. O sea, es como más el aspecto de cómo tú te vas identificando. Y lo bonito, ayer justo platicaba con un paciente que mucho de lo que se vive en la parte homosexual, o lo que yo me he podido experimentar en esta parte, es la complicidad que puedes llegar a tener con una persona que tú eliges, ¿no? Entonces, no es como, a ver, ¿cuántas mujeres hay en Jalisco? Déjame agarrarlas. No, o sea, en algún punto alguien te significa tanto que decides compartir tu vida o vivirte con esa persona. Más allá de lo que diga la religión, es cómo profundizas en lo que es más. Yo siempre he visto que esto es como más espiritual, o sea, como más profundo, no es carnal. O sea, el año pasado me casé. De hecho, justo cuando estábamos planeando la boda, una de las frases con las que invitamos a la gente que asistió a nuestra boda decía que sin buscarnos nos encontramos, ¿no? Y entonces, definitivamente, o sea, yo sin buscar, o sea, en algún punto, justo a mis 17 años, haciendo como un recap de pues, qué quería, ¿no?, en la vida, cómo me veía, era como todos los aspectos que yo quería, pero en algún punto no me satisfacía o sea, como en su totalidad. Entonces empecé a ver qué necesito, qué tipo de persona necesito que me acompañe en esto que deseo, ¿no? Entonces empecé a como describir, como a poner todos los puntos de lo que deseaba.
Y el año pasado, justo un 18 de junio, pues más bien en el 2022, conocí a la persona con la que decidí pues casarme, ¿no? Y con ella he ido descubriendo pues como todo esto, como todo lo que hay detrás de ser profesional, de ser persona, de pareja, un matrimonio. Es que es más allá. O sea, yo a veces le digo que vino como a darme un giro en la vida, porque Ana lo que ha hecho conmigo es acompañarme como a darle más sentido a lo que ya me daba sentido, ¿no? Es como un punto en el que tienes como el color, ¿no? A veces veo como que está pintado, pero llega y te remarca como el espacio, ¿no? Entonces, más bien ella me ha espejeado muchas cosas. O sea, es como una parte de ir identificando, pues, qué sí estoy haciendo muy bien y qué sí estoy haciendo pésimamente, ¿no? Y ahí es donde yo a veces les digo a mis pacientes, necesitamos empezar a darnos la oportunidad de ser más sensibles con la pareja. O sea, es muy común, escucho mucho esta parte como del pelear, ¿no? En las relaciones. Peleamos cuando no nos damos la oportunidad de ser sensibles con el otro. Entonces, yo con Ana he descubierto, pues, cómo todo lo que yo hago en algún momento le va a impactar, y a veces no nos damos cuenta que nos dicen mucho, no dependas de la pareja, ¿no? Pero quieras que no, o sea, no puedes cargar tu celular sin un cable. Entonces, en una relación de pareja, ese cable o ese cargador es la persona que eliges para tu vida, ¿no? Entonces, Ana luego me ha hecho una frase que me dice, eliges a la persona que te refleja. Entonces, o tienes la pareja que te mereces, ¿no? Entonces, eso sí es como a veces como me regresa y me vuelve a poner como en este estado de no tienes tiempo de regarla, ¿no? No en el punto de ser inflexible, sino en el punto de dar lo mejor de ti. Híjole, muchas de las veces es el esperar que el otro te comprenda sin tú comprender. O sea, el esperar que el otro te dé lo que tú no te das. Y mucho de lo que yo he ido descubriendo con Ana es justo no puedes dar lo que no tienes. Entonces, ir consolidando una relación con sentido, ¿no? Muchas de las veces tengo una productora de eventos donde he acompañado varias parejas a llevar a cabo sus matrimonios y les he compartido esto, o sea, ¿para qué se quieren casar? ¿Cuál es el sentido del que se quieran casar, no? Ya lo veía haciendo desde antes, pero cuando ya me tocó a mí fue como pues claro, te lo estabas diciendo a ti, pues, ¿no? Era como una manera de irte preparando, a veces así lo veo, era como una manera de ir acomodando las cosas. A veces cuando nos damos la oportunidad de hacer como una retrospección de las cosas, vamos descubriendo que mucho de lo que estábamos viviendo era un prepararnos para lo que seguía. Y por ejemplo, ahora en el tema del matrimonio, ¿cómo fue el proceso para poderse casar? O sea, desde la aceptación, ¿en qué lugar se pudieron casar? ¿Cómo se lleva a cabo? Fíjate que hoy en día las cosas no son tan complejas, ¿no? Y digo no son tan complejas porque creo que la complejidad está en uno mismo. En el sentido de mi familia, mi hermano el más chico es el que conoce pues mucho de mi historia, entonces pues él fue quien vino. Creo que pedir permiso cuando ya eres un mayor de edad no es opción. O sea, creo que solo sí hay una parte importante que para mí es ser responsable. Para mí la palabra responsabilidad es desde el cómo respondo frente a lo que decido hacer y cómo lo voy a llevar a cabo, ¿no? Nos casamos en el Hilton de Midtown, en el hotel. Nada, súper cómodo. La juez dio unas palabras hermosas. Fue una ceremonia muy pues exclusiva. Cuidamos mucho las personas que Ana y yo somos personas como muy cuidadosas de nuestro espacio, de nuestro entorno, y pues nada, la verdad es que el proceso fue muy, muy sencillo, o sea, no fue complejo. Quizá en otros momentos hubiese sido más pues difícil, pero no, la verdad es que, híjole, he hecho como un análisis de las cosas y creo que cuando quieres algo, si te enfocas, te vas derecho. Así y va, fluye. Sí. Fluye muchas veces. O sea, las cosas se van dando solas.
Una de las enfermedades que son más comunes son la parte renal y la parte oncológica, ¿no? En mi familia, estas dos enfermedades son las que normalmente dentro de la historia familiar pues están más propensas, ¿no? Desde que estaba en la carrera me empecé a perfilar en la parte oncológica, quedándome como más en el aspecto clínico y después especializándome más en estas áreas, ¿no? Para mí la parte oncológica es una manera de encontrarle más sentido a la vida, a veces de una manera muy abrupta, ¿no? Mucho se dice que el cáncer son como emociones como contenidas y no expresadas, y lo voy viendo con mis pacientes, o sea, cuando empiezan a liberarse, a veces he trabajado con personas pues que tienen ya muy poco tiempo de vida, ¿no? Y cómo cuando se permiten vivir el presente, duran más tiempo. O sea, digo, no porque soy Dios o porque la terapia alarga el proceso, no, sino porque la persona se suma a la vida que quiere tener. A veces siento que solamente es como, siento que la vida es como un tren y que tú decides en qué estación te bajas y en qué estación te vuelves a subir, ¿no? Pero las oportunidades siempre están ahí. Entonces, para mí, creo que el cáncer ha sido un tema muy alarmante y una enfermedad como muy juiciosa y con muchos juicios y tabús. Entonces, mucho justo de lo que yo soy como persona o de mi identidad sexual, creo que también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Como empezar a quitar los prejuicios y empezar a ser uno mismo. O sea, no importa qué tengas o quién seas, sino cómo vives. Creo que esa es la parte más importante. Yo he vivido una parte acerca del cáncer, pero no en primera persona, sino a través de amigos o inclusive familiares. Sí. Y a veces nos detenemos a pensar, ok, es muy difícil para la persona que lo tiene el aceptar, el ir en este proceso y también de cierto modo perderle el miedo al cáncer y no hacerlo parte de ti. O sea, decir el cáncer, ¿no? La enfermedad y no, ay, mi cáncer o así. Muchas veces tenemos eso, que hacemos las cosas nuestras. Pero otra de las cosas que a veces no platicamos es el hecho de los familiares o amigos en este proceso de la enfermedad. Sí. O sea, cómo se puede abordar o darle inclusive ánimos a las personas que tienen esta enfermedad. Hay una parte interesante dentro del área médica que son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos lo que busca es acompañar al paciente en su proceso de enfermedad, ¿no? Y bueno, ya cuando esté en un estadio en el que o en etapas finales de la enfermedad, muchas de las veces es cuando ya se recurre a esta práctica, ¿no? Yo creo que una de las cosas que sucede mucho en la parte del cáncer es el burnout. Te burneas del cómo está pues la situación, porque hay muchos cuidados, hay muchas reacciones en el cuerpo del paciente. Y evidentemente el ver que la persona que quieres empieza a desgastar, pues te desgasta, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es vivir la felicidad, o sea, conectar con la felicidad. Tenemos un concepto de felicidad muy erróneo y es muy diverso el simbolismo, ¿no? A veces felicidad es dinero, éxito, fama, ¿no? Pero en realidad felicidad es conectar con lo que te da plenitud. Entonces, cómo desde lo que conectas con la plenitud tú puedes acompañar al otro a que se sienta como está, ¿no? En mindfulness, la atención plena es vivir el momento, sería lo ideal en este tipo de situaciones. O sea, sí te están dando quimio, sí te está dando radio, sí le estás pasando mal, sí te van a operar, o sea sí, pero luego ¿qué? Y también una de las cosas más importantes es, o nos quedamos en el pasado o nos quedamos pensando en el futuro, pero ¿qué pasa en el momento, no? Entonces, mientras más vivamos el momento, a veces, cuando estaba en el hospital civil haciendo mi servicio, llegaba y ya había pacientes que no estaban, pero no era porque se los habían llevado, era porque ya habían muerto. Entonces, o sí, se los llevaron de otra manera, ¿no? Y ahí aprendí a vivir el momento como más profundo, como entregarte. O sea, yo lo que sí les puedo decir es, no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy. O sea, expresa lo que quieres, no te esperes a que haya una enfermedad para decirle al otro cuánto te importa o cuán
significativa es una persona. Creo que la parte del agradecimiento, a mí me gusta mucho el Día de Gracias, no tanto por la tradición americana, sino porque de verdad no estamos acostumbrados a dar las gracias. O sea, decimos gracias como algo tradicional, pero sentir la gratitud, wow, es algo impresionante. Hay un experimento que hace un japonés, que lo pueden buscar ahí en los buscadores en internet, donde pone 3 frascos, uno que dice odio, otro que dice amor y otro simplemente lo ignora, ¿no? Es arroz. Y el que dice amor a las semanas empieza a desprender un olor muy lindo, ¿no? El que está como odio se empieza a ennegrecer, se empieza a podrir y empieza a oler horrible. Pero el que está ignorado se empieza a hacer verde. Entonces, ¿cuántas de las veces, para mí este ejemplo habla del cáncer? ¿Cuántas de las veces nosotros, desde nuestras maneras de expresarnos, por eso estudié programación neurolingüística, porque desde nuestras palabras a veces le decimos al otro cosas que no queremos en realidad decir? Pero vuelvo a lo mismo de lo que les decía sobre la parte de la homofobia. El problema no es lo que haces para el otro, el problema es cómo desde dentro le haces al otro, porque te lo haces a ti. O sea, no puedes hablar y expresar lo que no hay dentro de ti, lo que no emana de ti. Entonces, aquí en la parte oncológica hay un área de oportunidad donde no te esperes a que el otro lo tenga, sino antes de que lo tenga, vívete de una manera plena. Muchísimas gracias, No, Perla. pues a ustedes. Perla, pues igual me gustaría que nos compartieras tus redes sociales para que pudiéramos conocer más acerca de temas que tú estás exponiendo, y quien tenga también dudas o quiera acercarse a un proceso terapéutico. Lo he dicho en un episodio anterior, que la terapia considero es parte de la vida y es algo muy importante, que te puede ayudar a guiarte. Entonces, ¿nos puedes dar tus redes sociales? Claro que sí, estoy en Instagram como @perlamaaparicio. Pues muchísimas gracias, Perla, por haber venido a estar de invitada aquí en Detrás del Personaje. Los invito a que sigan sus redes sociales, conozcan un poquito más de qué es lo que hace Perla. Es muy amplia en su repertorio de actividades, también es grafóloga y tiene otras especialidades en las que pueden también pedir apoyo. Y recuerden que la terapia es algo muy importante que nos puede ayudar a guiarnos en el día con día, en esta sociedad caótica. Y muchísimas gracias. Síganos en redes sociales como @globogdl. Yo soy Fer Gallardo. Hasta la próxima.